¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, buenas noches. Nuestro invitado de hoy es el ingeniero Javier Villasís. Él es gerente del proyecto de reactivación del café y cacao nacional fino de aroma del MAGAP, Quito, Ecuador, y también propone un interesante proyecto, propone cargo director agropecuario. Bueno, antes de hablar más del perfil de Javier, que es un joven profesional, vemos que su propuesta va encaminada a la propuesta también del candidato Lenín Moreno. ¿Qué coincidencias puede usted encontrar en lo que es Proponle y lo que ha propuesto Lenín Moreno para la reactivación del sector agrícola, cuando este gobierno ha reconocido que poco o nada ha hecho por la agricultura, a pesar de la gran obra, de la gran inversión que ha hecho en otras áreas? Bienvenido, buenas noches. Gracias, Yane, gracias a Orovisión por la oportunidad de contarle al oro una buena noticia, ¿no? Tú mencionabas un poco mi perfil. Es cierto, yo los últimos años he sido el gerente de los proyectos de reactivación de café y cacao en el Ministerio de Agricultura, pero desde el año pasado estoy trabajando con licencia en el colectivo Proponle al Futuro, que es este colectivo con el cual estoy vestido, al que mencionabas, representas, al que represento. Este colectivo presentó varias propuestas en el ámbito productivo para el candidato Lenín Moreno, y una de estas fue el tema agropecuario, al que bien te refieres. El colectivo Proponle recopiló una serie de experiencias del Ministerio de Agricultura, de otras entidades en el sector, en el ámbito productivo y agrícola, y también se reunió con cientos de organizaciones durante el año pasado para plasmar una política agropecuaria muy fuerte. O sea, construyeron ustedes una agenda para la actividad en estas reuniones. Correcto. Y en estas reuniones se planteó, y en varias reuniones con Lenín Moreno, se planteó luego como una propuesta de gobierno. Y la propuesta de gobierno para el área agrícola se llama Gran Minga Nacional Agropecuaria, que recoge las experiencias del gobierno de la Revolución Ciudadana, porque si bien es cierto, como bien dices, hay problemas en el campo, son problemas que vienen desde hace 50 años, no son problemas no lo que digo, surgen. el mismo gobierno nacional ha reconocido que está en deuda con el sector agrícola. Sí, hay una deuda recién desde hace 4 años. Con el liderazgo de Javier Ponce se empiezan a hacer algunas políticas en cuanto al café, cacao, maíz, arroz, forestales, con cifras contundentes. Por ejemplo, en cacao crecimos 300 millones en las exportaciones, pasamos de ser octavos productores del mundo a ser cuartos productores del mundo. En maíz, en el 2015, por primera vez el Ecuador dejó de importar maíz por el aumento de productividad en maíz. Entonces sí se han dado varios pasos importantes, que no quiere decir que se solucionaron los problemas del agro. Se dieron y se generaron lecciones que aprendimos de cómo hacer política pública con impacto. O sea, se fue aprendiendo. Exactamente, porque en realidad a nivel regional... Lo que se había criticado, ingeniero Javier Villasís, entiendo que su formación de posgrado, diplomacia en dirección empresarial, Instituto Tecnológico de Monterrey, Toluca, México, posgrado ingeniero de gestión agronegocios, perdón. Lo que se había cuestionado al inicio en el gobierno del presidente Rafael Correa, ¿cómo es que una persona que no conoce del agro, que no es agricultor o que no tiene ningún título de ingeniero en agronegocios, como lo tiene usted de la Escuela Panamericana Agrícola Zamorano, esté desempeñándose como ministro de Agricultura? Bueno, el ministro Javier Ponce había tenido una experiencia en desarrollo rural muy fuerte. Había trabajado desde hace más de 30 años. ¿Y eso es suficiente? Permítame. Es suficiente cuando se tiene la visión de recuperar un sector olvidado 50 años y cuando se tiene la visión de generar un equipo técnico. ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué podemos rescatar es lo que le digo, su administración? Javier Ponce conformó un equipo técnico, generó políticas en café que produjo que ahora tengamos 70.000 hectáreas nuevas de café y que tengamos una nueva realidad en la caficultura del Ecuador. Aquí en el Oro tenemos más de 1.400 hectáreas nuevas de café, que es importante mencionarlo. Hemos crecido en la productividad de cacao, le mencionaba el maíz, en el arroz. Hemos generado paquetes técnicos que duplicaron en ciertas zonas la productividad en arroz. Somos un país libre de fiebre aftosa, quiere decir el principal mal para no poder exportar productos lácteos se solucionó, y ahora mismo el Ecuador tiene una amplia oportunidad en el tema ganadero para mejorar el precio de la leche y de la carne. Es muy rescatable entonces su administración. Por supuesto, lo que sucede es que siempre él manejó una política de que el pago de una deuda no se promociona. Sin embargo, creemos que ahora mismo, hay que decirlo, sí se han dado pasos firmes en agricultura, y esto sirve de base para generar una nueva época del agro. Y la nueva época, la nueva era, que es parte del gobierno, será parte del gobierno de Lenín Moreno, es la Minga Nacional Agropecuaria, propuesta por el colectivo Proponle al Futuro. ¿Qué quiere decir? La Minga Nacional Agropecuaria, como usted bien conoce el término y toda la ciudadanía lo conoce, Minga es un trabajo en equipo, conjunto, con el espíritu de Lenín Moreno de solidaridad, de unión, de diálogo, que permite hacer un trabajo de fondo. Y se obtuvo algunas experiencias, por ejemplo, la minga del cacao, que se hizo con 6.500 productores agropecuarios, quienes fueron sus propios
generadores de desarrollo. Asimismo queremos hacerlo en conjunto con la comunidad agropecuaria. En la mañana estuve aquí en la universidad con un grupo de organizaciones de productores y a nivel general, en todo el Ecuador, en el recorrido que hacemos, vemos que hay un entusiasmo y esperanza, porque más allá de los problemas, se sabe que la Revolución Ciudadana fue el único gobierno que cumplió. Y ahora se va a partir con una prioridad absoluta en el agro, que si bien es cierto y se ha aceptado, no estuvo en la época anterior. Ahora la prioridad será el agro como realmente lo que se merece, porque representa el 80% de las exportaciones no petroleras y es realmente en el camino donde tenemos diferenciación y podemos competir. ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar? Aquí vemos algo muy interesante que propone al futuro. Dice que hay un acuerdo de inversión de producción y el empleo y la gran minga nacional agropecuaria. Permíteme, Janet. Para lograr esos consensos, ustedes dicen que tuvieron 5 encuentros preparatorios realizados en las provincias de Loja, Guayas, El Oro, Azuay y Tungurahua, así como múltiples reuniones que tuvieron lugar en diferentes ciudades del país. Identificamos la propuesta de empresarios de diversos sectores con el fin de consolidarlos en 2 grandes acuerdos. Correcto, bien dices. El acuerdo, el primero es para la producción, la competitividad y el empleo, y el otro es para la Gran Minga Nacional Agropecuaria. Yo soy el director agropecuario y les voy a hablar más de la Gran Minga Agropecuaria. Perfecto. El otro, el de inversión, producción y empleo, es un acuerdo muy importante que tiene ventajas bien sólidas y no demagogias para apoyar a las empresas, al sector empresarial y la producción. Con respecto a la minga, Lenín Moreno firmó el acuerdo para ejecutar la minga ante 15.000 productores en el mayor encuentro agropecuario de la historia del Ecuador en Babahoyo el 16 de enero. Esto no fue muy publicitado, pero el sector agropecuario a nivel global en las zonas rurales lo ha sentido como propio y lo ha defendido y lo ha apoyado. Entonces en este momento estamos socializando en todo el país, inclusive tenemos un tríptico donde los agricultores se pueden inscribir. ¿Y en qué consiste la minga? Ya te hablaba un poco de la forma, ¿no? Que los agricultores mismos lo generarán. Pero la política es, primero en el tema de crédito, vamos a generar 1.200 millones de dólares de crédito. El crédito agropecuario tendrá que ser otorgado máximo en 5 días, con tasas que van mínimo del 2% de interés al 5% de interés, con montos que exactamente son de $15.000 sin garantías y con un plazo de 15 años y 2 años de gracia. Este es un nuevo impulso que propone Lenín Moreno en el tema de crédito agropecuario como la sangre que hace fluir el sistema y que va a romper el círculo vicioso de pobreza y de situaciones problemáticas en campo. Pero no solo es crédito, porque cuando se ofrece solo crédito, se está desconociendo que el sector agropecuario es bastante complejo y tiene un sinnúmero de problemáticas que hay que resolver. Por ejemplo, en el tema de riego tenemos otra política. La Minga Nacional Agropecuaria propone el incentivo del 75% al costo del riego. El agricultor ecuatoriano solo tendrá que pagar el 25% del costo del riego. En el tema de mercados, bloquear las fronteras al contrabando. Definitivamente hay que erradicar el contrabando, hay que tomar medidas muy fuertes con respecto a esto. Tenemos que acercar este gran mercado de la ciudad y, por ejemplo, el de la Unión Europea, acercarlo a los productores, porque hay mucha oportunidad de mercado, pero hay también un vacío en el medio de cómo llegar a ese mercado. Y para eso la Minga Agropecuaria construirá más de 500 centros de acopio. Generaremos nuevos incentivos y nuevos controles para el tema de precios oficiales, y lo que pretendemos es que el agricultor mejore su productividad, mejore su calidad y llegue a esos mercados. Uno de los grandes inconvenientes que ha tenido el sector productivo, y usted lo conoce muy de cerca, Javier, es los altos costos de producción que se tiene a nivel de país, donde lamentablemente nos pone fuera de competencia con los mercados de la región. Pese a que usted habla de un subsidio del 75% de riego, no se habla de otras cosas importantes como tiene que ver a tributos e impuestos, que es lo que de alguna manera ha afectado especialmente a la microempresa o a aquellas personas que quieren tener su propio negocio o iniciar su propia microempresa, que en menos de 3 años, según las estadísticas, han quebrado, no han podido surgir. ¿Qué van a hacer ustedes justamente para eso, para que esos costos de producción los pongan en competencia con la región? Dividamos en 2 partes. Al margen del contrabando que exista, es de que los productos ecuatorianos sean competitivos, sí. ¿Qué es lo que están buscando? Por eso, ¿Cómo lo van a hacer? Lo primerito, cuando hablamos de competitividad, tenemos que hablar de eficiencia en campo. Por eso hablaba de incremento de productividad. Esto tiene que ver, y en la Minga Agropecuaria tiene que ver con acceso a tierras, acceso a crédito, acceso a mecanización, seguro agrícola la apertura de los mercados, la conexión con los mercados también, y ¿no? acceso a tecnología, con el incremento de no solo facilidades para la importación de maquinaria, sino también que las propias organizaciones puedan prestar ese servicio de mecanización. De mañana discutía bastante con los agricultores, aholladoras, tractores, podadoras,
todo el tipo de mecanización agrícola que el mundo entero ya usa y que el Ecuador usa de manera muy baja. Primero partimos de ahí, aumentar la eficiencia que mejora la competitividad. Eso es lo principal. En cacao lo hicimos, pasamos de 6 quintales por hectárea por año, pasamos a 12. En maíz duplicamos, en arroz duplicamos, en café vamos a multiplicar por 5. O sea, se lo puede este hacer. Año. Se lo puede hacer con políticas directas de incentivo a lo que usted dijo, mejoramiento tecnológico, acceso a tecnología e investigación. Y capacitación, entonces, ¿no? Por supuesto. Entonces se ahí tienen empezamos. los centros tecnológicos donde se va a enseñar justamente todas esas actividades para el manejo y y el manipulación empoderamiento de la gente, porque esta no es una política que viene desde arriba como la luz del cielo, sino que sale desde abajo por el empoderamiento y el optimismo de un sector agropecuario que ha estado tan dolido y que hoy por hoy mira una luz en esta propuesta. Bueno, lo está reconociendo usted, qué bueno. Entonces, no, de acuerdo, no he dicho en ningún momento que no tenemos problemas. Hay problemas, como usted bien dice, de los precios, de la comercialización, de la tecnología. Un sector agropecuario que ha estado tan abandonado, y tal es el caso que la banca privada, y usted más que nadie lo conoce, ha tenido sobreoferta de créditos y la gente no ha querido hacer préstamos. Por eso permítame responderle. Por eso mismo hablamos de una política completa. Por primera vez un presidente, y les decía al inicio de mi intervención, es una buena noticia, por primera vez un candidato a presidente presenta una política completa, porque la agricultura no son parches y la agricultura no son medidas de crédito como pretende decir la oposición, que solo con un crédito se soluciona. El crédito sin acompañamiento completo es condenar al productor a un fracaso completo porque no tiene realmente los otros factores. Ahora, usted me mencionaba qué hacer con la agroindustria, qué hacer con la gran empresa o la mediana empresa para fortalecerla. Por eso, Propone al Futuro planteó otro acuerdo, que es el acuerdo por la producción, la inversión y el empleo, que tiene una serie de medidas que, por ejemplo, el anticipo de impuesto a la renta o el mismo impuesto a la renta disminuido en función de la cantidad de empleo que generan las empresas. En realidad, Lenín Moreno está muy preocupado y ha dicho permanentemente, es imposible que nos divorciemos o nos separemos de quien genera el 90% del empleo y del PIB del Ecuador. Tenemos que trabajar en conjunto. Se habla de un Consejo Consultivo Tributario que no es otra entidad burocrática, sino es un grupo de empresarios voluntarios que forman parte del colectivo Proponle, que van a sugerir de manera precisa los cambios que tienen que hacerse en la normativa para que el sector agroindustrial y el sector empresarial empiece a generar y a jalar esta cadena desde abajo. Pero la cadena también se empuja sola porque tiene eficiencia, porque tiene productividad, y eso es lo que pretendemos con la minga. Eso dependerá de todo, todo el sistema. De todo el sistema que tiene que ser íntegro, no solamente una parte. Aquí se habla de algo muy interesante como es acceso a mercados. ¿Se ha identificado los nichos donde la producción ecuatoriana pueda llegar luego de la firma de tratado con la Unión, de este acuerdo comercial con la Unión Europea? Usted conoce que tenemos oficinas comerciales en todo el mundo. Lenín Moreno les está poniendo tarea por número de turistas que atraigan al Ecuador y por cantidad de productos que logren exportar y colocar en los mercados internacionales. ¿Cuál es la demanda que existe en el mundo? Los mercados están abiertos. Estamos cuantificando. Por ejemplo, en cacao crecimos de 500 a 800 millones de dólares en la exportación. Podemos crecer hasta 3.000 millones en nichos con derivados y con grano también. Perfecto. En café podemos crecer rápidamente de 300.000, 400.000 sacos a 3 millones de sacos. Esto equivale a 600 millones de dólares. Entonces, todos estos dimensionamientos están hechos. La información y lo que hizo la Revolución Ciudadana fue preparar una gran oportunidad que tenemos en este momento para que el Ecuador dé este salto necesario. O sea, sácale provecho. Y hay que juntar todo, pues no hay que juntar ahí las hidroeléctricas, las carreteras, los proyectos de riego, hay que juntar la experiencia del MAGAP y plantearnos un futuro serio, cierto, con un plan concreto que es la Minga Nacional Agropecuaria, donde los cientos de miles de agricultores, en realidad hay 1,5 millones de familias dependiendo de esto, y Lenín Moreno lo sabe, en manos de ellos estará la ejecución de la minga con políticas concretas que ya no vienen solo de un Ministerio de Agricultura, sino vienen desde Carondelet. Prioridad para el agro. Como política de Estado. Muchísimas gracias al ingeniero Javier Villasís, proponente de este gran proyecto. Yo creo que los ecuatorianos ven con buenos ojos el hecho de que cualquiera del gobierno que llegue, ya sea de la derecha o del oficialismo, vuelva los ojos a la tierra, a la agricultura, que tanta falta hace. Muchísimas gracias por su presencia aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Recuerden que la misión de Lenín sí continúa en el campo. Muchísimas gracias. Hacemos la pausa, amigos, y enseguida con más aquí en Eurovisión.